Bienvenidos a esta casa de adoración. Ah, si, si me acompañan, así como estamos paraditos, al Salmo 23. Me dicen amén cuando lo tengan. Vamos a leer todo el salmo. Voy a tener el privilegio de compartir esta palabra. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor agregue bendición a su palabra. Pueden sentarse. Permíteme poner un poco en contexto de lo que vamos a estar hablando este día. El término salmos, de acuerdo a los estudiosos, proviene del hebreo mismor, que se traduce como himno o canto. Y también es usado el apelativo salterión, de donde viene nuestra palabra salterio. El salterio, tal como nosotros lo conocemos, consta de 150 salmos. Y estos salmos han sido divididos en 8 géneros literarios. El Salmo 23 es clasificado dentro de los salmos de confianza. Su autor fue el rey David, quien escribió 73 de los 150 salmos que nosotros conocemos. Algunos han tratado de negar la autoría de estos salmos a David, pero la palabra da testimonio que él fue poeta y músico. Acompáñenme a 1 Samuel 16, 18. Dice la palabra: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él.
Este es en el contexto cuando Dios, el Espíritu de Dios se había apartado ya del rey Saúl, y dice la palabra que un espíritu lo atormentaba y pues no tenía paz. Entonces dijeron los sabios, búsquese a alguien que pueda tocar instrumentos y que pues que venga y toque para el rey. Esta fue la descripción de ese siervo acerca de David. Salmo 23 es conocido por todos. Creo que no hay nadie de nosotros que no lo conozca. Y aún por no creyentes. Pues nos da aliento y confianza en las diferentes etapas de nuestra vida. Y es usado para acompañar a muchos en su lecho de muerte. Este salmo resalta la figura de Cristo, el buen pastor. Si usted me acompaña a Juan 10:11, todos son versículos muy conocidos por nosotros. Dice la palabra, Jesucristo hablando, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hebreos 13:20, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Describe a Cristo como el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 2:25 destaca que todo nacido de nuevo ha vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. No podemos pasar por alto, además, el contexto en que el Salmo 23 se encuentra. En el Salmo 22, el salmista describe los sufrimientos de Cristo, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas, venciendo el poder de la muerte. Y en el Salmo 24, el salmista describe la gloria de Cristo. Pues en medio de ambos salmos, el 23, este que estamos viendo, describe la experiencia de aquel que ha nacido de nuevo hasta entrar en la gloria de Cristo. Un pequeño esquema de este salmo es el Salmo 23, del 1 al 3, describe la vida presente, donde todas las necesidades son suplidas por el pastor. Oiga bien, todas las necesidades suplidas por el pastor. 23:4, perdón. Habla, los estudiosos dicen que es el paso de la muerte, o sea, cuando llegamos al momento en que nuestra vida se acaba. Pero como vamos a ver ya más adelante, no implica solo la muerte, implica todas aquellas situaciones por las que vamos a pasar durante esta vida. Y del 23, del 5 al 6, es ya el disfrute de la eternidad, ya
en la presencia de Cristo. ¿Sí? Vamos a comenzar. Dice el primer versículo, en el primer versículo, Jehová es mi pastor. Sabemos por la Escritura que David en su adolescencia fue un pastor de ovejas. En el cuidado de ellas tuvo experiencias que marcaron su vida. Si vamos de nuevo a 1 Samuel, al capítulo 17, quiero que usted lo vea de primera mano. Contexto. Israel estaba en guerra con los filisteos. Ellos tenían a un gigante de su lado. Este gigante tenía una gran bocota y ofendía al pueblo escogido. Les decían, hey, levanten a uno y mándenlo y que pelee conmigo. Nadie tenía el valor de enfrentarlo. Entonces, David llega al lugar donde están y dice, pues, yo voy a enfrentar a ese gigante. Pero veamos lo que la palabra nos dice. Primera de Samuel 17, del 34 al 37. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo y circunciso será como de uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Por estas experiencias, me imagino que no fue la única que David tuvo, pero por esto él tenía toda su confianza. Todo lo que él hacía venía por el fundamento que él tenía en Dios, por la confianza que él tenía. ¿Sí? Por eso él llama a Jehová su pastor. En el Salmo, David asume la posición de oveja que es cuidada por Dios. El nombre de Dios, Jehová. David se refiere a Dios por su nombre, porque conocía al único Dios que tiene vida en sí mismo y de quien depende todo lo que es visible y aún lo invisible. A este poderoso Jehová, David le reconoció como su pastor. Con toda confianza llama a Dios su pastor. Él se sentía parte del rebaño y bajo su protección. Hermano, amigo, si Jesús no es tu pastor, por mucho que te guste este salmo,
y te lo sepas de memoria, las bendiciones que se prometen en este salmo no son para ti. El salmo continúa, nada me faltará. Los que saben de ovejas, como David, afirman que estos animales necesitan ser guiados y cuidados constantemente. Como creyentes, no somos diferentes a estos animalitos. Y por esa puede ser la razón de que somos comparados con ellos. David manifiesta su plena confianza en su pastor, creyendo en su provisión y cuidado, tanto presente como futura. A través del Salmo, la provisión divina incluye cosas tan variadas como alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. El salmista percibe que el hombre tiene necesidades más profundas que ser satisfechas. Las necesidades del alma y del espíritu no pueden ser satisfechas por el materialismo. La plenitud de vida no se alcanza sin Cristo. Si me acompaña a Colosenses 2, del 9 al 10. Refiriéndose a Jesucristo, Pablo dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, si tu confianza está en Jesucristo, si tú has creído en Él, esto nos compete. Estamos completos en Él. También Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Salmo continúa y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Seguramente en esta parte del Salmo, David trae a su mente aquellos tiempos en los cuales andaba con el rebaño y la sacaba del redil a las ovejas y las encaminaba a través del desierto bajo el ardiente sol, y pues las conducía a los oasis y donde abundaba el pasto y el agua, alimentándolas y dejándolas descansar. Los que son conocedores de ovejas dicen que estos animalitos
no pueden descansar si no han sido alimentadas, si no tienen, si no han satisfecho sus necesidades. Como oveja de Cristo, David estaba consciente que todas las dificultades y circunstancias que atravesaba en su vida eran conocidas por su pastor, y que a su tiempo él le conduciría hacia su gracia reparadora. Cristo, para usted y para mí, cumple la misma función que el pastor cumplía para estos animalitos, para las ovejas. Pero igual, cuando Cristo no es nuestro pastor, no importa cuánto tengamos, cuánto sepamos, qué bien vivamos, nuestro destino es la muerte, es la destrucción. Pues no tenemos la protección de este pastor, el gran pastor de las ovejas. Por eso la invitación del Señor es en Juan 10:9, si me acompaña a leerlo. Dice el Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 19. Juan 19. 10:9. No. No, es Juan 10, versículo 9. Al continuar el salmo dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. El mejor ejemplo de cuidado pastoral lo encontramos en el Éxodo, en Éxodo 13, del 21 al 22. Dice la palabra: y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Además de esto, el Señor les proveyó alimento físico. En Éxodo 16 nos dice que les proveyó maná. Y más adelante gimieron porque no tenían agua para beber. También les proveyó agua en el desierto. ¿Sí? Creo que es asombroso cuando leemos esto, porque nuestro Dios es poderoso y Él puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Pero aunque esto nos llena de asombro, para lo que hemos creído en Jesucristo como nuestro pastor, no lo envidiamos.
no tenemos por qué envidiar eso, porque Él ha hecho algo mejor en nosotros. Él dice en su palabra, en Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No sé si usted le cree a nuestro Señor, pero es su promesa. Además de eso, Él nos ha dado un consolador. Si vemos en Juan 14, del 15 al 17, su palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No me lo estoy inventando, no se lo inventó hombre. La palabra de Dios dice que fue inspirada por Él. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no cree estas palabras, pues está en problemas. O sea, porque son sus palabras. Quieta, quieta. Sigue el Salmo y dice: confortará mi alma. La palabra de Dios da testimonio que todo hombre nace siendo pecador. Ni usted ni yo escogimos ser pecadores, nacemos así. Afirma que no hay justo, ni aún uno, ni aún uno. La oveja sin pastor vive de acuerdo a los designios de su malvado corazón, como nosotros vivimos antes, muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que nuestra alma necesita ser confortada. Y eso no lo puede hacer otra persona. No lo puede hacer el dinero. No lo puede hacer su esposa o su esposo. No lo puede hacer la iglesia. Veamos cómo el profeta Isaías expresa esto. Isaías 40, del 29 al 31. Dice así la palabra del Señor:
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aleluya. El salmista conocía la gracia reparadora de su pastor. En los Salmos 32 y 51 lo expresa. Si usted quiere profundizar en ellos, puede leerlos en su casa para que vea la confianza que David tenía en su pastor. Brevemente podemos decir que en estos salmos David describe el agobio del pecado sobre su vida, ¿sí? Y cómo al confesar su pecado a Dios, vino a un confort que nunca había sentido antes en su vida. Al igual que David, toda oveja de Cristo necesita ser confortada, porque la vieja naturaleza nos inclina a pecar contra Dios. Al descarriarnos, sufrimos daños y necesitamos ser llevados de nuevo al redil para que nuestras heridas sean curadas y caminar de nuevo con el rebaño. Vea cómo lo expresa Mateo 11:28. Téngame paciencia, que yo soy lento para encontrar versículos. Dice el Señor, este es el llamado de Cristo para todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es para todos nosotros, para todo aquel que se siente abrumado, el Señor hace este llamado: venid a mí. Si su deseo de congregarse ha decaído, si su vida de oración es raquítica o inexistente, si no siente deseo de hacer nada en la congregación, si ya no lee más su palabra, si no es capaz de compartir el Evangelio con otros, si la ansiedad le invade, si siente envidia por los demás, hermano, necesita regresar a Cristo para ser confortado. Él es tan grande que nos deja ejemplo en su palabra. Un hermoso ejemplo de restauración lo encontramos en Juan 21, del 15 al 17.
el contexto de este versículo. Antes de que el Señor fuera entregado, maltratado, crucificado y muerto, les dijo a sus discípulos que todos se iban a escandalizar de él. Pedrito, confiando en su fuerza, dijo, pues yo no te negaré. Si me es necesario, voy a morir contigo. Pero todos sabemos por la Escritura que sí le negó, y no una vez, sino que le negó 3 veces, tal y como el Señor le había dicho. Pero, ya aquí en estos versículos nos describe, dice, cuando hubieron comido, esto ya es después de la resurrección, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cualquiera de nosotros con una traición, con una pequeña cosa que alguien nos haga, ya crucificamos a la persona y no somos capaces de perdonar, no somos capaces de ser clementes con los demás. En estos versículos vemos cómo el Señor restaura a Pedro y conocemos por la palabra que Pedro dio fruto abundante después de que todo esto ocurrió. Continúa el Salmo, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tomando el lugar de oveja de Cristo, David expresa acá que lo que Jesús hará en su vida, y así como en la de todo creyente, es con el propósito de dar honra y honor al Padre Celestial. Hermanos, amigos, la salvación proviene en su totalidad de Dios, pero no lo hace porque hay mérito en el hombre, sino que lo hace para honrar su nombre. Veamos lo que Dios dice a su pueblo escogido a través del profeta Isaías. Es Isaías 48, versículo 9. Dice así, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Y en el versículo 11 dice,
por mí. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no le daré a otro. No es por lo que Dios vio en nosotros, no es porque éramos buenos, no es porque éramos mejores, es para dar honra a su nombre, que Él nos ha salvado. Dice en Juan, perdón, antes de llegar ahí. Jesús, nuestro pastor, vivió una vida centrada en glorificar al Padre Celestial, algo que por nuestra propia cuenta no podíamos hacer. Y habiendo sido justificados en su muerte y resurrección, nuestra vida debe estar dedicada a glorificar a Dios. Eso nos lo expresa Efesios 1, si me acompañan a... ¿Para qué fuimos salvos? Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué más? Versículo 12 del mismo capítulo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué más? ¿Sí? Dice, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta mañana en la clase dominical hablábamos un poco de eso, ¿no? Cuando realmente depositamos nuestra fe en Jesucristo, Él nos da de su Espíritu. Su Espíritu viene a morar en nosotros. Y es el que nos guía. Es el que nos va guiando a través de este caminar. Es por eso que creer al Evangelio, o sea, la vida, muerte y resurrección de Cristo, es la única senda que Dios ha provisto. Veamos cómo se expresa esto en Romanos 15, del 8 al 9. Pablo, hablando de los romanos, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia,
como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Nuestro Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es la única senda para llegar al Padre. Entregando su vida en la cruz, nuestro Salvador satisfizo la ira de Dios y lo hizo para glorificarlo. Acompáñame a Juan 12, del 27 al 28. El Señor estaba a punto de ser entregado y dice estas palabras: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo somos guiados? O sea, vamos a preguntarnos, ¿no? Pues la pregunta es válida, pues no tenemos a nuestro pastor físicamente, pero él dijo en un encuentro con una mujer samaritana, ¿no? Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Somos guiados por el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros. Romanos 8:14 lo expresa de esta manera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 es bien claro al respecto. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, todo es todo. O sea,
en donde sea que estemos. Todo debe ser para la gloria de Dios. Dios no nos ha salvado para que nosotros resaltemos. Dios no nos ha salvado para que nos sintamos superiores. Dios no nos ha salvado para que tengamos más que los demás. Dios nos ha salvado para su gloria. Nuestro Señor no miente. Él sigue guiando a todo aquel que en Él cree. Si vemos a su promesa en Juan 16, del 8 al 11, refiriéndose al Espíritu Santo, el Señor dice, y cuando Él venga, Él es el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tú que no tienes como pastor al Señor Jesús porque has decidido no creer en Él, tu destino es la condenación, porque no hay pecado más grande que el hombre pueda cometer que no creer en el Hijo de Dios. Escucha lo que su palabra dice, Juan 3, del 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuestro pastor, el Señor Jesús, está vivo e intercediendo por aquellos que hemos creído. De esa manera cumple con la justicia y de juicio, pues porque el mayor enemigo del hombre ya ha sido vencido. Nada puede hacer a sus ovejas. Al continuar el Salmo llegamos donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Notemos que el salmista reconoce que la oveja de Cristo, en su caminar con Él, también enfrentará peligros, problemas, fricciones con otras ovejas, sufrimientos e inevitablemente la muerte física. En su caminar en esta tierra, el Señor dijo a sus discípulos en Mateo 10, del 16 al 18.
dijo el Señor, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonios a ellos y a los gentiles. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No sé qué cuadro se forma usted en su mente, pero el Señor no oculta nada de lo que significa caminar con Él, nada de lo que significa servirle. Él dijo lo que iba a pasar, dijo las consecuencias de seguirle. Continúa el Salmo, dice, no temeré mal alguno. Estos discípulos a los que él habló y que le acompañaron durante su ministerio y que fueron testigos de su resurrección y evangelizaron con el poder del Espíritu Santo, sufrieron en sí mismos persecución y aún muerte, pero no tenían temor. Pablo, quizás un ejemplo palpable, y aún aquellos que le acompañaban, también testificaron de lo que era seguir a Cristo. Si me acompaña Romanos 8, 35 al 39. Pablo expresa de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos deja bien claro en este versículo, hablándole a los romanos, que si estamos con Él, no hay nada, ni en este mundo, ni de allá abajo, ni de donde venga. Nada nos puede separar de su amor. No sé si ustedes sean un pastor así, pero yo sí.
Continúa el Salmo, dice, porque tú estarás conmigo. La oveja de Cristo no teme al peligro, porque su pastor está presente. No importa las circunstancias, pues él dijo, allá en Mateo 28:20, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Créale a él, hermano. Créale. Él está con cada uno de nosotros. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores utilizaban un garrote que tenía partes puntiagudas. Ellos los armaban de tal manera que les sirvieran para poder defender a las ovejas de las fieras. Como leíamos allá anteriormente, ¿no? Fuera león, fuera oso, David defendía a sus ovejas. Para eso le servía esa vara. Y llevaban otro, el cayado, que le servía cuando pues, ir por los lugares, no, subían laderas, bajaban, habían, según describen esas tierras, habían hoyos, barrancos, pues necesitaban en qué apoyarse para cuando iban caminando. Para la oveja de Cristo, estos instrumentos representan su palabra y la disciplina. Nuestros enemigos pueden causar daños mayor que la muerte física. Pueden conducirnos a la muerte espiritual. Y por la eternidad. ¿Quiénes son estos enemigos? Pues el primero somos nosotros mismos, nuestra carne. Los deseos perversos que hay en nosotros, de querer hacer lo que a nosotros bien nos parece. ¿Sí? Usted puede revisar en Gálatas 5:19 al 21. Allí describe varios males que tenemos como seres humanos. Si no en alguno, en más de alguno ha sido o es parte nuestra. El segundo enemigo es el mundo, esta tierra en la que vivimos. O sea, Santiago 4:4 nos dice que si somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Y qué nos ofrece el mundo? Alegría, según ellos. Nos ofrece libertad, alegría, gozo y vivir desenfrenadamente, sin tomar en cuenta a Dios. Creo que no necesitamos explicación de esto. Nosotros estuvimos ahí y sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Pero cada vez va peor, hermanos. Cada vez esto, el Señor viene pronto. Y pues el tercer enemigo, pues Satanás. Él siempre ha sido enemigo de Dios. ¿Sí? Y cuando estamos bajo su dominio, Él nos mantiene sedados. Pues esto lo encontramos en Primera de Pedro 5:8, ¿no?
Cuando llegamos a Cristo también, Él anda tratando de ver si nos puede hacer regresar. Gracias a mi Señor, que nosotros tenemos su protección. Pero el que no tiene a Cristo como pastor, está por sus propias fuerzas. Cristo, a través del Espíritu Santo, usa su palabra para guiarnos, para que de esa manera mantengamos nuestra fe. Si me acompaña a ver Tito 1:13. Hablando acerca de los falsos maestros, Pablo da instrucciones a Tito. Y les dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. También, segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Veamos a ver si este era el que quería poner. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, si estoy leyendo el correcto o no. Es que dijo usted que segunda de Tesalonicenses, si es primera. Déjeme ver, tal vez estoy leyendo lo que no debo estar leyendo. Creo que es segunda. Lo que estaba leyendo no es. Usted está leyendo la primera y ahí dice primera. Pero la que dijo que era segunda no es. Déjeme ver lo que dice segunda. Es segunda. Yo me equivoqué. No fueron los hermanos, fui yo. Dice segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no tuviésemos, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que no se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Pues Pablo era muy estricto en este sentido, pero no lo hacía porque él quería, era porque él había recibido revelación de parte de Cristo y establece ese orden que debe haber en la iglesia. Primera de Corintios 5:13. Ya veo que están despiertos. Este fue un caso de inmoralidad que fue juzgado y al final Pablo dice, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, la misma palabra confiere potestad a la iglesia para corregir lo malo. Y pues este es un ejemplo. Hebreos 12 del 5 al 8 parafraseado dice, lo voy a parafrasear, nos recuerda que si somos hijos de Dios, ovejas de Cristo, no podemos evitar ser disciplinados por Él, pues de esa manera Él demuestra su amor por nosotros. Una vez más, si Cristo no es tu pastor, Él no te protege, no te protegerá de esos enemigos, ni te va a disciplinar, pues no eres su hijo. Y tu eternidad será completamente separado de su presencia. El Salmo continúa y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquellos que han profundizado en el estudio de Salmo 23, aseveran que en este punto del Salmo, David alude a la costumbre oriental de los anfitriones, hacia los invitados. Pasa de ser una oveja de Cristo a ser un invitado, bajo la protección del anfitrión. El Señor Jesús ejemplifica esta costumbre por medio de Lucas 7, del 44 al 47. Al 47. Pero déjeme ver. Sí.
El Señor está en casa de un fariseo, lo invitaron a comer. Según los protocolos de ese tiempo, pues tenían que haber hecho varias cosas. Pero veamos lo que el Señor dice. También la palabra nos expresa que estando en la cena, llegó una mujer y derramó perfume sobre sus pies y comenzó a besarlos y a enjugarlos con sus... Dice que lloraba tanto que mojó sus pies con sus lágrimas y con su cabello lo secaba. Entonces comenzaron a juzgar al Señor, los fariseos, pues estaban en casa de un fariseo, ¿no? Y dijeron, si supiera quién lo está tocando, ¿sí? Pero veamos la respuesta del Señor. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Lo que yo quiero que vean es las costumbres. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Creo que esto nos aplica a nosotros porque a veces creemos que somos tan buenos que Dios no nos ha perdonado nada, que merecíamos ser salvos. ¿Sí? Pero no es cierto. Veamos más adelante en Lucas 16, del 24 al 25. La historia en este pasaje, pues no lo vamos a leer todo, pero solo estos 2 versículos, pero cuenta del Lázaro y el rico. ¿Sí? Ambos mueren, o sea, y van, dice que el pobre fue llevado a la presencia de Dios y el rico al Hades. Veamos lo que dice. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Quiero que note que es palabra del Señor, no es invento de hombres. Versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David fue perseguido no una, sino muchas veces
para quitarle su vida. Y sin embargo, su fe en su divino pastor nunca decayó. Siempre vivió gozoso, porque sabía que aquel que le acompañaba en su caminar por esta tierra, le tenía una morada preparada para la eternidad. Igual promesa tiene usted y yo. ¿Quiere leerla? Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre, es el Señor Jesús hablando, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, Dios está en nosotros. ¿Qué más queremos? En su misericordia perdonó nuestros pecados. Por esta razón, hermano, no nos quejemos cuando sufrimos, cuando algo llega a nuestras vidas. Recuerde que todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es para su gloria. Para concluir, podemos decir que todo ser humano, rico o pobre, niño, joven o viejo, ignorante o sabio, sano o enfermo, necesita de Jesús para que Él conduzca su vida. Esta vida física no lo es todo. Es una pequeña parte de la eternidad. Al traspasar el lindero de la muerte, tu destino estará sellado. Si crees en Jesús, serás confortado por la eternidad. Si no crees, vivirás en tremenda angustia para siempre. La invitación, ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Mi amado Señor, reconocemos que sin ti no somos nada, que te necesitamos. Que necesitamos, mi amado Señor, que tú seas nuestro pastor. Necesitamos, mi amado Señor, que tú nos guíes. Necesitamos, mi amado Señor, que tú nos acompañes por siempre. Oh Señor, te rogamos que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú le enviaste, mi amado Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias por ella. Amén.